Gustavo, gracias por estar en el programa. No, por favor, gracias por invitarme. Este, antes que te quiero decir algo, yo en gran medida estoy en Santa Fe gracias a vos, en parte, ¿no? Y a Ribó Caputo. Y al Sapo Caputo. Me acuerdo que Sapo Caputo me vio hace 22 años y me dijo, pibe, vos vas a venir a Santa Fe a trabajar conmigo. Sí, te vio en Santiago del Estero. Sí, y después falleció y recuerdo que vine al diario y no sabías quién eras y me atendiste y ahí empezó la relación. Ahí empezó, 20 años, 20 y pico de años. 20 y pico de años, sí. 20 y pico de años. Estamos más grandes. Más grandes, sí. ¿Cómo estás vos? Yo estoy más grande. ¿Sí? ¿Qué significa eso? No, voy a cumplir 70 ya. ¿70? Sí. Y un poco desilusionado con las cosas que pasan en la Argentina, porque de los 70 debo llevar 50 en un círculo vicioso permanente, y eso es muy triste. ¿Cuántos años como director editorial de Litoral? Como director debo haber estado 27 años. 27 años. 45 en total. Tuve 5 años como gerente general también, o integrante de la gerencia general, y 27 como director, y el resto entré como aspirante, después pasé a cronista, después pasé a redactor, y bueno, y después fui siguiendo hasta llegar a la... O sea, durante 45 años con cargos directivos en el diario, más o menos. No, durante 45 años trabajé en el diario. ¿Trabajaste en el diario? Sí, trabajé un poco más porque te diría que hasta el año pasado, porque estuve trabajando para el tema de los 100 años de periodismo, de la colección de fascículos, que fui el editor general, o sea que terminé el año pasado con 48 años. 48 años. ¿Por qué estudiaste abogacía y no periodismo, sabiendo, creo que... No, porque no sabía muy bien lo que quería. ¿Ah, no sabías? No. No, yo he sido, como dice un compañero mío de colegio, dice, vos sos un madurador tardío. Ajá. Y digo, tenés razón. Por eso mantengo bastante joven. ¿Pero a qué edad arrancaste en el diario? En el diario arranqué en el año 70. ¿Y cuánto tenías? 21, 20 y pico de 22 años. ¿Y ya estabas estudiando abogacía o empezaste a estudiar después? No, ya estaba. Ya estabas estudiando abogacía. Sí, sí. ¿Sentías algún trato especial por ser el hijo del dueño? ¿Maltrato especial? ¿Maltratos especiales? No, mezclado. El hecho de tener adherida la etiqueta Litoral te generaba buenos tratos en algunos espacios y malos tratos sin saber bien de quién era yo como persona, digamos, en otros lugares. Diría que fue repartido. A veces me trataron mejor de lo que correspondía y muchas veces me trataron peor simplemente por prejuicio. En esos años en que fuiste director del Litoral, supongo que, yo no sé si era real, pero que había como un halo de poder, ¿no? Digo, hace 40 años, 30 años, un diario era un diario. Los diarios tenían un poder de que ahora ya, digamos, carecen. Quizá como organizaciones lo sostengan, porque hoy ya el diario, en muchos casos, sigue siendo la nave insignia de grupos de medios, pero hoy eso se ha incrementado con canales de televisión, con la web, con radios en algunos casos, con imprentas de obra, en fin. Con redes sociales. Con redes sociales se ha ido ampliando el espectro que antes estaba centrado pura y exclusivamente en el diario, ¿no? ¿Sentías a veces que te estabas rodeado de algunos aduladores? ¿Sentiste algo de eso? No, en el caso mío poco, porque yo nunca me presté a la adulación. No, bueno, vos me conociste, sabés que no, un trato directo, siempre intenté ser muy racional, explicar por qué pedía determinada cosa o por qué cuestionaba determinada cosa. Yo creo que cuando uno explica, los caminos se allanan, los caminos del entendimiento se allanan, ¿no? No, pero no me sentía. Siempre hay algún adulador y hay alguno también que está con el cuchillo para clavarte en la espalda. Eso pasa siempre. Pero... ¿Dentro o fuera?
Adentro y afuera. Ah, Adentro y afuera. siempre, ¿no? Siempre. Es parte de la condición humana, o sea, tampoco hay que mortificarse demasiado por eso. Me mortificaba al principio. ¿Con los de adentro o con los de afuera? No, con todo. Al principio, digo, me mortificaba porque se me iban cayendo expectativas y creencias e ilusiones acerca de una sociedad más armónica, más decente. Y bueno, a medida que eso se va cayendo, te duele el hecho de perder algo que imaginaste que podía llegar a existir. Hace un par de años, 3 años, el diario estuvo a punto de quebrar. Sí. Y vos estabas como director, estabas a la Sí, cabeza. sí. Los 3 años previos fueron los 3 peores años de mi vida. Porque había, primero por la preocupación permanente de pensar en que uno podía ser el que terminara con una tradición casi centenaria, después de haber hecho muchos esfuerzos por modernizar el diario, permanentes, al punto que el último cambio de planta gráfica, por ejemplo, había sido pocos años antes, una inversión muy importante. El diario siempre apostó en ese sentido a invertir, a renovarse. El dicho adentro de la sociedad era, siempre ha sido un diario rico con socios pobres, porque lo que se retiraba del diario era muy poco. Permanentemente se capitalizaba, así que vos pagabas un 35% de impuestos, capitalizabas un 35-40% y lo que quedaba se repartía entre una numerosa cantidad de socios. Era mucho, ¿no? Y éramos muchos, hasta el año pasado, el anteaño, cuando yo vendí, no, ya lleva 2 o 3 años. No, 3 años. 3 años. Sí, éramos como 23. Y muy fraccionado la cuota parte. ¿Por qué decís que fueron los 3 peores años de tu vida, los últimos 3 en el No, diario? porque era el sufrimiento de no poder dar respuesta. O sea, ver que había un deterioro creciente, era muy difícil la toma de decisiones porque el diario se manejaba con 2 consejos, uno de dirección periodística y otro de administración. Y los 2 consejos se juntaban para resolver los temas del día a día, con lo cual era casi una conducción asamblearia, muy complicada porque siempre había tensiones, visiones diferentes y eso complicaba la toma de decisiones en un momento en que el periodismo del mundo empezaba a derrumbarse en términos de ingresos, no en términos de importancia del trabajo que cumplen los periodistas o que cumple el periodismo, sino en términos de ingresos. Y cada día era más difícil juntar lo que hacía falta para pagar los sueldos. Razón por la cual hubo mucha tensión sindical también, hubo mucha protesta. Yo me acuerdo en el local anterior del Litoral, allá al lado de Boulevard, de haber tenido 20 días seguidos de protesta que se hacían en un pasillo que estaba sobre el que daba mi escritorio, o sea, en mi oreja, digamos. Que se hacían como 15 o 20 minutos a veces de aplauso en la puerta de mi oficina, todos los días. Bueno, hay que bancársela, ¿eh? Uno solito ahí con toda la gente afuera, muchos de los cuales eran amigos míos y con afectos que han perdurado, más allá de esos episodios y que se siguen sosteniendo en el tiempo. Pero es difícil, ¿eh? Es difícil. Terminaste siendo vos el que decidió vender el diario, el primero de esa Yo sociedad. tomo la decisión. Vos tomaste la decisión de vender tus acciones. Sí. ¿Cómo reaccionó el resto de los socios, Bueno, tus pares? hubo enojo al principio. Yo tomé la decisión de vender porque había alguien que era, en ese caso Nahuel Caputo, que estaba dispuesto a comprar. Después de conversar con él, si realmente tenía los recursos para comprar, si estaba convencido de lo que iba a hacer, si estaba dispuesto a ir adelante, lo vi muy entusiasmado, muy dispuesto a hacer lo que hizo y efectivamente cumplió con todas las partes a las cuales le vendió, cumplió en tiempo y forma. Pero al margen de eso, yo sentí que yo ya no tenía resto para dar respuesta.
no tenía resto económico para dar respuesta. Los pagos de la administración pública se hacían cada vez más largos, la inversión privada había caído a mínimos. Todo el último tramo del gobierno de Cristina Kirchner fue muy caótico en términos económicos. Desde el 2008 hasta ahora, incluidos los 3 años y pico de este gobierno, no se ha creado trabajo en el sector privado, por ejemplo. Por eso estamos como estamos. Es un país paralizado que cada tanto tira globos de ensayo a ver si alguno prende, pero en el que ha faltado un plan, digamos, de fondo. La Argentina es un país que tiene sus fundamentos económicos rotos, por eso no creo que sea, digamos, que uno pueda entusiasmarse con alguna salida de algún tipo en los próximos años. Creo que vamos a tener muchos años de padecimientos. La Argentina gasta más de lo que le ingresa todos los días. O sea, ¿Hacemos un corte? Sí, cómo no, cómo no. Bueno, estuvimos hablando recién de tantos años en el diario, como director, como gerente, como periodista, y con la decisión de vender y de los 3 peores años de tu vida, que fueron desde hace 3 años hacia atrás, los anteriores. Terminaste vendiendo el diario a alguien con quien habías tenido incluso cruces públicos, sí, a través del diario. Sí, sí. Que es algo raro, ¿no? Enfrentamientos públicos. Bueno, qué sé yo, como yo digo, los viejos enemigos, hay un momento en que llegan a conocerse tanto que se hacen casi amigos, ¿no? Evidentemente había un choque generacional, partíamos de visiones distintas de lo que debía ser un diario, pero bueno, él estaba dispuesto a tomar las riendas, jugarse, era un hombre joven, inteligente indudablemente, y dispuesto, digamos, a afrontar el desafío en los términos que plantea el siglo XXI. Y yo no estaba para eso. O sea, yo no tenía respuesta para el problema que el diario tenía. Por lo tanto, me parecía que lo más razonable, si había alguien con energía, con ganas, con recursos y con disposición de tomar la posta y de salvar 200 puestos de trabajo, para mí no había muchas dudas, ¿no? ¿En qué te equivocaste? ¿Cuáles fueron, si es que hay algunos momentos, decisiones que hayas tomado, que uno en tantos años toma decisiones equivocadas, obviamente, y que hoy recuerdes y diga, tendría que haber reaccionado de otra manera? Bueno, errores se cometen todos los días, sobre todo en una actividad como la del periodismo, de un diario de la tarde, que tenés un tiempo crítico de 4 horas prácticamente para hacerlo. Los márgenes que tenés son muy estrechos, de modo que hay mucha exposición al error. Yo recuerdo... Digo esto en términos periodísticos, no en términos empresariales. Sí, doy fe de que en 3 horas había que hacer un diario, bueno, 4 horas. En términos periodísticos. Y eso te deja expuesto a errores. Cuando era más joven, a veces algunas broncas personales fueron volcadas a textos con alguna carga de injusticia, probablemente. En fin, son esos errores típicos que tienen que ver con la cantidad de hormonas que están dando vueltas y con el tema de pararse en el terreno y decir, acá estoy, ¿no? Que es lógico en cualquier persona joven que quiera abrirse camino y que quiera significar algo para sí mismo primero y después frente a los demás. O sea que esos procesos son normales y comprensibles, pero se cometen muchos errores en esos caminos y se cometen muchas injusticias. Yo recuerdo un diario, de alguna manera, debe ser difícil de conducir porque, entre otras cosas, está lleno de periodistas y todos opinan y alguien tiene que tomar la decisión. Pero a mí me tocó vivir momentos en donde hubo un debate interno fuerte y con casos muy puntuales. Te menciono uno. Cuando sucede lo de Storni, que el diario mantiene una posición, me quedo quizás corta, si digo cauta, muy cauta, y durante un tiempo decide no publicar. Eso, estás, después de tantos años, ¿harías lo mismo? Sí. ¿Por qué? Sí, haría lo mismo. Primero porque yo fui el primero que lo confronté a Storni.
y lo confronté con firma, con nombre y apellido. Me fui de la Universidad Católica como profesor el día que él hizo un planteo respecto de los divorciados, con una carta muy dura que quizás esté todavía por ahí en algún archivo. Yo confronté con Storni cuando todo el mundo le rendía pleitesía y le pedía la bendición. Pero de ahí a hacer una carnicería con una persona a la que en definitiva se le terminó probando casi nada, ¿no? Porque toda la historia terminó con un beso en un cuello, ¿no? Aparentemente, por lo menos lo que surge de la... con un libro que escribió una chica que se dedicaba, una periodista de Buenos Aires, que se dedicaba a hacer estas historias, con esta, digamos, me parecía todo mal parido, digamos. Entonces no me presté a sumarme a esa corriente, digamos, de péguenle al caído. No me gusta pegar a los caídos, nunca me gustó pegar a los caídos. Y en ese momento Storni era un hombre caído incluso dentro de la iglesia. Así que el tema, nosotros en ningún momento ocultamos información, dijimos lo que estaba pasando, pero no nos sumamos a esta persecución que se hizo sobre un hombre con el que yo había tenido muchísimas diferencias y había tenido posiciones públicas. Me acuerdo de la última había sido sobre el tema del uso del profiláctico, que él lo había comparado con un cuchillo, con un arma para matar. Y yo, bueno, escribí una nota firmada en el diario diciendo que también el profiláctico se podía tomar como un acto de amor o de afecto a la pareja de uno para preservarla, por ejemplo, de algún tipo de enfermedad. O sea que no había absolutos y era ridículo hacer ese tipo de comparaciones. Eso tuvo repercusiones, fueron muy graciosas, como por ejemplo un día que yo estaba trabajando en mi primer libro, Santa Fe en Clave, y voy a la iglesia de Santo Domingo para tomar una fotografía de una imagen que había allí. Se acerca un cura y ve que yo estoy... Mejor dicho, yo le pregunté si podía sacar una foto. Me dice, ¿y usted quién es? Fulano de tal. Por favor, retírese de la iglesia porque usted ha ofendido a nuestro pastor. Increíble. Después lo mandé a mi hijo, que fue... Y con los mismos pruditos que yo le pidió permiso para sacar una foto. Eso había pasado como un mes y medio, 2 meses. Tampoco pudo. Le preguntó, ¿y vos quién sos? Yo soy fulano de tal. Por favor, retirate. O sea, Tampoco pudo. Y al final, esa foto no al final apareció. mandé un fotógrafo al diario y dije, entrá, sacá la foto Y se terminó. y salí y se terminó. Recién hablabas de la crisis de los diarios en general, en todo el mundo, por todos estos cambios, y la falta de recursos del sector privado, y en Argentina en particular. ¿Se puede hacer periodismo hoy sin la pauta oficial? No. ¿Hasta qué punto incide la pauta? El Litoral fue un diario grande, se expandió, cuando el conjunto de las pautas oficiales de municipio, provincia y nación no superaba el 15% de sus ingresos. O sea que el 85% eran ingresos genuinos producidos por las industrias, el comercio, las actividades, los servicios, tanto de la ciudad y la región como las pautas nacionales de grandes superficies y de grandes tiendas. Hoy supongo que la ecuación es exactamente al revés. Sí, debe ser. No tengo el detalle directo, pero supongo que debe estar cerca de estar invertido, digamos. Es todo un tema, ¿no? Es todo un tema porque atenta contra nuestras libertades, contra... Depende también de los gobiernos, del grado de convicción que los gobiernos tengan sobre la importancia del papel del periodismo en una democracia moderna. Entonces hay algunos que tienen una formación democrática importante, acendrada, que están dispuestos a someterse a los comentarios del periodismo sin levantar prácticamente la voz, o muy ocasionalmente, y otros que te aplastan directamente. Incluso desde lo económico. Claro. ¿Estás de acuerdo con el contenido actual del diario? Lo leo poco el diario. ¿Cómo que lees poco el diario? No, porque estoy escribiendo. Bueno, pero sos un periodista de toda la vida. No, pero estoy casi todo el tiempo en investigación, estoy trabajando con libros de 1000 páginas y qué sé yo, no me alcanza el tiempo.
le pego una mirada, sobre todo lo veo mucho por la web, veo cuáles son las noticias de Santa Fe. ¿Harías algo distinto o no corresponde decirlo? No, me reservo. Yo estoy en otra etapa y creo que hay criterios de respeto básico por quienes me compraron que me hacen obviar cualquier comentario público. Remarcaste apenas empezamos a charlar que tenés 70 años o casi 70 años. Sí, lo cumplo ahora dentro de pocos días. Si tuvieras que, en muy pocas palabras, no sé si es factible, ¿no? Definir, hacer un balance. Viste que cada 10 años uno tiene como la posibilidad de mirar hacia atrás. ¿Qué dirías de tu vida, de vos, de Gustavo? Eso es lo que hacen los censos nacionales, la República Argentina con sus censos, cada 10 años. ¿Y vos? No, yo estoy conforme con mi vida. A veces me quejo, protesto, cosa que es muy argentina por otra parte, por esto de estar encerrado en un círculo del que nunca terminamos de salir. ¿Pero vos, de tu vida? No, de mi vida personal estoy bien. Tengo una pareja con la que me llevo bien. Vamos a cumplir 30 años juntos. Mis hijos están todos bien. Esa es una cosa sobre que todo el mundo suele hacer gárgaras, digamos, pero finalmente a los padres les suelen importar menos los hijos de los que dicen importarles, sobre todo los que están en actividades empresariales, políticas, que están todo el tiempo, ¿no?, en otras cosas, ¿no? Mis nietos están todos bien, están todos sanos. Entonces digo, bueno, con las cosas que uno ve todos los días y las cosas que le ocurren a tanta gente que uno conoce o que uno no conoce pero ve a través de los medios de comunicación, no tengo de qué quejarme. En definitiva termina siendo lo importante, ¿no? Creo que sí. Gustavo, gracias por estar en el programa. No, por favor, gracias por invitarme.